Allá por 1953, un núcleo de musiqueros, entre ellos varios pioneros del chamamé en Buenos Aires, recopilaron sus nombres en la Casa de Corrientes. Hoy ellos no están presentes, pero quedaron asentados y por eso yo he formado mi humilde cuadro de honor. Gracias, gracias le doy al Señor, pues mi sueño es realizado. En Federal lo he logrado, se levantó el monumento, tal cual lo había soñado. Corrientes lo fue dejando tal vez para otro momento, pero Entre Ríos lo hizo y hoy aquí en Federal lo estamos inaugurando. Certamen Nuevos Valores y estamos, bueno, con uno de los grupos que recién ha bajado del escenario. Su nombre y procedencia, por favor. Mi nombre es Manuel Lucero, soy el padre del chiche del chamamé de Federico Lucero. Bueno, ¿y de dónde se han venido a Santa Fe? Bueno, nosotros somos de Santa Fe, del distrito Alto Verde. Alto Verde, bueno, chamameceros de pura cepa. Y bueno, ¿cómo han vivido esta instancia en el certamen Nuevos Valores? Bueno, la verdad que es un gusto enorme aquí por principalmente la juventud que tenemos en el grupo. Hay pibes de 14 años, Federico 24 años, Maurito Molina 23 años, es una juventud bárbara. Y bueno, como le digo yo a los chicos, aunque no nos llevemos el premio, pero ya subir al escenario ya es un premio muy grande que llevan en el hombro los chicos. Seguramente que sí. Bueno, ¿cómo ven ustedes el chamamé en los escenarios nacionales, de los festivales y bueno, y la difusión sobre todo del chamamé en los diversos sitios donde está el folclore argentino? Bueno, yo he visto a mi manera, gracias a Dios en Santa Fe hay muchos chamameceros, pero está poca difusión la tenemos en Santa Fe nosotros principalmente. Y otra cosa que veo también que en los escenarios arriba, el mencho, que no se vea el mencho, el tape como quien dice, ¿no? Hablando de buena manera, con una bombachita, una alpargatita haciendo el chamamé. Ya se está perdiendo la típica gauchesca, como quien dice, ¿no? Esa tradición se está perdiendo y ojalá que se vuelva a renacer todo eso, ver un gaucho ahí arriba vestido con su acordeón verdulera. Eso es lo más lindo que hay, como capaz que no entra todo por los oídos, sino por la vista entra todo, y ojalá que eso no se pierda, porque veo en parte que los festivales que he visto que se está perdiendo mucho la típica gauchesca del chamamé. Usted me hablaba de los chicos recién, de las nuevas generaciones, ¿realmente se acercan al chamamé? ¿Cómo los ve participando de esta música? Y mira, nosotros tenemos el ejemplo, como por ejemplo con el chiche del chamamé, lo tenemos a Kevin Rolón, el bajista, que tiene apenas 14 años recién, lo hablaron para la cumbia, y él dice, no, me voy al chamamé, porque gracias a Dios con nosotros está teniendo mucho éxito y lo lleva en el alma. Así que veo que ojalá que la juventud como él, que le peguen para adelante a eso. Muy bien, bueno, le deseamos lo mejor y su saludo para la provincia de Buenos Aires, allá en Maipú, cerca de Mar del Plata, para nuestra radio LU30 Radio Maipú. Bueno, para toda la gente de Maipú, para todos los porteños, desde aquí, desde el Chito Alto Verde, los pagos de Roberto Galarza, le mandamos un fuerte abrazo y ojalá que no muera nunca la tradición. Muy bien, lo mejor para esta noche y bueno, la mejor de la suerte. Bueno, muchísimas gracias. No le rime mucho porque te lo van a dar. Este pago que era crudo, lo andaba buscando el otro deberá tener buen pelo, pero donde vale este toro, no vale ningún ternero. Canta de tu diente pobre ahí, guerrero, el rey con todo pampa, lava la tierra su guampa, insultando le ha surcado junto al monte, iniciando siempre luego,
un destino y aguanta, una pezuña que levantan el pueblo que va hacia el cielo. Cuando todo se divide, comenzar con la contienda, al morirse aquella tarde, queda una manta de sangre y un pantameno en la hacienda. ¡Vamos a ver eso que te sabe, para el frente, che.